Bendiciones, amada iglesia. Gracias le damos a Dios por esta gran y nueva oportunidad que nos da de estar reunidos como pueblo unido, adorando al Dios bueno y misericordioso. Por eso te doy una cordial bienvenida, pero también quiero darles esa cordial bienvenida a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Sería injusto mencionar países, pero gracias a ti, en la lejanía o aún acá en la ciudad, por problemas de salud, etcétera, que nos están viendo, gracias por sacar este tiempo especial con Dios. Gracias por disponer tu corazón, porque a pesar de la distancia, tu deseo es estar en la presencia de Dios. Y así, con ese mismo gozo que nos da estar en su presencia, te invito a que juntos oremos a nuestro Dios. Oh Padre nuestro, tú que estás en los cielos, gracias porque podemos santificar tu maravilloso nombre. Gracias porque podemos venir a regocijarnos delante de ti. Gracias por recibir nuestras coronas delante de ti. También gracias, Padre, porque vas a seguir haciendo, por favor, esa obra que empezaste en cada uno de nosotros. Padre, te lo suplicamos. Continúa perfeccionándonos. Condúcenos a la santidad. Que nuestro pensar, hablar y actuar sea conforme están las Escrituras. Pero háblanos nuevamente. Y gracias, Padre, porque tú derribas lo que el enemigo ha colocado en nuestros corazones y aún en nuestras mentes, porque es tu palabra la que nos da libertad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora quiero invitarte a que abras la Biblia en el libro de Jueces. Libro de Jueces, Antiguo Testamento. Libro de Jueces, capítulo 2. El libro de Jueces está después de Josué. Puedes encontrar a Josué y después sigue el libro de Jueces. Jueces capítulo 2. Y cuando lo hayas encontrado, por favor me acompañas al versículo número 11. Qué bendición es compartir la palabra de Dios o aún ayudar a la persona que no lo ha encontrado. Y vamos a leer palabra de Dios porque escrita está en Jueces capítulo 2 versículo 11 hasta el 13. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Balaal y a Astaró. Amén. El tema de esta oportunidad es dejar a Dios si es posible. Dejar a Dios si es posible. Y la Biblia habla en el libro de Jueces del pueblo amado por Dios, de ese pueblo escogido por Dios llamado Israel, donde Dios se les presenta, donde Dios se presentó como el Dios de la palabra, no como el Dios que el hombre busca, porque el hombre busca un Dios donde lo pueda ver visualmente.
El hombre busca un Dios que pueda palpar con sus manos, pero este Dios único, verdadero, Dios eterno, se le presenta a su pueblo amado tal y como es, pero se le presenta a través de su bendita palabra, donde en su palabra les enseña que Él está con ellos, que Él ha estado con ellos, que los ha guardado, los ha protegido. Ese Dios que los ha bendecido en gran manera, y que pese a sus acciones de pecado fueron llevados cautivos. Y dice la Biblia que Dios escuchó sus oraciones. Por eso Él se presenta como el Dios de la palabra, porque Dios dice en su palabra que cuando tú y yo oramos, Él nos escucha. Y ellos le estaban y oraron y clamaron y suplicaron su favor, que los hiciera libres de ser esclavos. Ese Dios que es real oyó la oración y contestó, y a través de Moisés, a través de Aarón, fueron libres. El Dios de la palabra les enseñó que a pesar de que ellos pecaron, Dios tiene misericordia del hombre, y que la intención de Dios no es condenar al hombre, sino darle una nueva oportunidad de que nuestros caminos, nuestros pasos sean enderezados por Él, y que nosotros cambiemos la manera de vivir y empezamos a vivir conforme a su santa y perfecta voluntad. Por eso Él se presenta como el Dios de la palabra. Este pueblo tenía a Dios. Dios estaba con ellos. Este pueblo estaba en la tierra prometida que Dios les había hecho a sus antepasados. Acabamos de leer a sus padres. O sea que este pueblo, podemos decir que lo tenía todo. No solamente tenían lo importante que era la presencia de Dios sobre ellos, sino que también pudieron ver la presentación del Dios de la palabra, que cuando dice la Biblia que cuando Él promete algo lo cumple. Amén. Entonces adoremos al Dios bueno. Porque Él se merece todo honor y toda gloria. Él se merece toda alabanza del hombre. ¿Cuántas veces Dios se nos ha presentado también de muchas maneras a usted y a mí? Se nos ha presentado como el Dios de la palabra, el Dios que no necesita ser tocado, el Dios que no necesita ser visto visualmente, sino que dice la Biblia, al que cree todo le es posible. ¿Y cuántas veces Él se nos ha presentado de la igual manera o de una forma igual que el pueblo de Israel? Que a pesar de nuestros pecados no nos condenó. A pesar de nuestros pecados, en el momento que tú y yo lo necesitamos, se acercó a nosotros, nos dio el perdón y nos hizo libres y nos dio una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el Dios de la palabra. Ese es el Dios real, el Dios vivo, el Dios todopoderoso, el Dios que tiene el control de todo y en todo. ¿Para qué? Para bendecirte a ti, para yo ser bendecido. Entonces es contradictorio que dice la Biblia. Sí, es contradictorio que dice la Biblia. Y a este pueblo dejaron a Dios. Es contradictorio que tú y yo, después de tener algo, y oye, algo, no solamente algo, no es la palabra correcta, después de tener a Dios, al Dios maravilloso,
al Dios que para mí es hermosa su voluntad. No solamente su voluntad es buena, perfecta, sino que para mí es hermosa la voluntad de nuestro Dios. Y después de tener a Dios, después de estar en la promesa y recibir la promesa de Dios, dice la palabra que este pueblo dejó a Dios. Para mí es contradictorio, porque después de tener yo algo que se ha presentado a mí, se ha manifestado en mí, me ha hecho mirar las cosas de otra manera, me ha devuelto la vida, no solamente la vida espiritual, sino volver la vida. Porque cuántos de nosotros vivíamos en nuestros matrimonios de una manera desorganizada, y llegó Cristo a nosotros y nos hizo cambiar nuestra manera de pecaminoso, y ahora somos unos hombres íntegros en nuestros hogares, hombres fieles a nuestros hogares. Por eso Él ha cambiado nuestras vidas, ha cambiado nuestra manera de pensar. Y después de tenerlo a Él, de experimentarlo a Él, al Dios de la palabra, después de poseer su presencia, para mí es contradictorio. Después de tenerlo a Él, al Dios grande, ¿yo cómo lo voy a dejar? Después de tenerlo, después de presentárseme a mí, después de presentársete a ti, ¿cómo lo voy a dejar? Porque para mí dejar es cuando yo tiro algo. Para mí dejar es cuando yo tomo la decisión de abandonarlo. Después de tener algo en mis manos, después de ser yo la persona por misericordia privilegiada. Porque ¿quién es el hombre para que Él se le presente al hombre? Pero después de tenerlo en mis manos, tenerlo en mi mente, tenerlo en mi corazón, ¿yo cómo lo voy a despreciar? Porque este pueblo, eso es lo que hizo. Después de ver cómo Dios los bendijo y los sacó de Egipto, cómo los bendijo, a pesar de sus murmuraciones, a pesar de sus críticas, los guardó en el desierto. Y dice la Biblia que nunca les faltó vestido, nunca les faltó el pan. Nunca, durante 40 años. Y cuando Faraón iba detrás de ellos para asesinarlos, hizo un milagro sobrenatural que abrió el mar en dos, para que su pueblo fuese totalmente libre de las manos, de las garras del enemigo. Vieron su grandeza, vieron que Él es el Dios de la palabra. Le había dicho a Moisés: yo estaré contigo. Y cumple la palabra. Y ha estado con el pueblo de Israel, ha estado con nosotros. Pero es posible que usted y yo, a pesar de que Él se haya presentado a nosotros, es posible que tú y yo tomemos la decisión de dejar a Dios. Para mí este pueblo no fueron como Abraham, no fueron como Isaac, no fueron como Jacob, no fueron como el mismo Josué, no fueron como el mismo Moisés. Hombres que tomaron la determinación en sus corazones de nunca apartarse del Dios de la palabra. A pesar de que pasaron por momentos difíciles, porque Moisés estuvo 40 años en el desierto. Josué estuvo acompañando a Moisés 40 años en el desierto. Pero en los 40 años nunca ellos ya habían tomado la decisión, la determinación, que pasara lo que pasara, que vieran lo que vieran, que experimentaran lo que experimentaran, nunca iban a dejar al Dios de la palabra. Para mí ellos fueron hombres valientes, fueron hombres esforzados. Por eso el mismo Josué dice en la Biblia: ¿qué nos pide Dios? Que seamos valientes, que seamos esforzados. Le dice a ti mujer, a ti dama: sé valiente y esforzada.
Sí, con los problemas y la carga que lleva. Sí, recuerda a Moisés, 40 años llevando una carga pesada. Pero él ya había determinado en su corazón que nunca iba a dejar al Dios de la palabra. Y eso es lo que tú y yo debemos de tomar y aprender de estos grandes hombres, de aquellas grandes mujeres y aquellas mujeres que tomaron la determinación y guardaron en sus corazones: aunque el mundo se me venga encima, guardaré mi corazón para alabar y bendecir al Dios de la palabra. Aunque la gente, aunque todo se vaya a pique, aunque venga la enfermedad, aunque den todo, tomemos la determinación que vamos a guardarnos el corazón y vamos a seguir amando y respetando y sirviéndole al Dios de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque sabes, querido amigo, querida amada iglesia, así como Dios hizo con el pueblo, nunca los dejó. Y Dios ha hecho lo mismo con nosotros. Dios nunca nos ha dejado. Dios nunca nos ha desamparado. Porque sabes, el Dios de la palabra dice: yo contigo, aunque eres infiel, yo soy fiel contigo. Y tú y yo somos infieles, pero tenemos un Dios fiel. Por eso, según la Biblia, Dios nunca deja al hombre. Porque el hombre nunca puede, aunque lo diga, pero no es la verdad. Porque tú y yo podemos decir algo, pero no significa que porque tú y yo lo decimos es la verdad. Usted y yo en un momento de dificultad, de crisis, de incredulidad podemos decir: Dios me abandonó, pero no es cierto. Porque según la Biblia, Dios no miente. Y Dios ha prometido no abandonar al hombre. Mira, hoy, el día de hoy, y no podemos negar que salió el sol para bendecir al hombre bueno y al hombre malo, para bendecir al ateo, para bendecir al sicario, para bendecir a cualquier ser humano debajo del sol. Porque Dios es fiel y Dios no abandona al hombre. Pero sabes, es el hombre que toma la decisión de abandonarlo a él. ¿Y nosotros por qué dejamos a Dios? ¿Por qué tomamos la decisión de abandonar a Dios? Porque este pueblo tomó la decisión de abandonar a Dios. Primero, es porque el hombre cree. Es porque el hombre cree, está convencido que puede vivir sin Dios. Cuando el hombre toma esa decisión de abandonar a Dios, de darle la espalda a Dios, es porque creemos en nuestra ignorancia, o aún en nuestra dureza de corazón, aún en nuestra terquedad. ¿Y por qué tercos? Porque podemos saber la palabra, podemos tener conocimiento pleno de la palabra, pero llega el momento que podemos tomar la decisión de dejar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque nuestro corazón ha sido cautivo por las tinieblas.
Y en nuestro corazón engañoso y perverso estamos creyendo que podemos vivir sin Dios. Qué mentira tan grande. Qué engaño tan grande. El hombre realmente no puede vivir sin Dios. Porque todo viene por Él y para Él. Tu corazón y mi corazón palpitan es por el poder que Dios ejerce en nuestro cuerpo. Tú y yo hablamos es por el poder de Dios. Tú y yo caminamos es por el poder de Dios. Recibimos cada alimento en nuestros días. ¿Sabes por qué? Por el poder, el amor y la misericordia de nuestro Dios. Bendito sea Él, digno de toda alabanza. Gloria sea Él. Qué engaño, porque sinceramente el hombre depende de Dios. Oye, es que creemos que caminar es muy fácil. Caminar es porque Dios nos da la fuerza. Caminar nos da la sabiduría en el cerebro y mantiene nuestro cerebro intacto para que el cerebro pueda ordenar nuestros pasos. Algo tan elemental, tan sencillo, pero es el poder de Dios obrando en aquellos que ama, en aquellos que tiene misericordia. Y Él sabe que el hombre sin Él no puede ni caminar. Pero es el amor de Dios, porque Dios es fiel. Y aunque tú y yo creamos que podamos vivir sin Él, Él nos permite seguir viviendo y caminando. Pero siempre tenemos que tener presente que yo sin Él no puedo vivir. Porque ¿qué dice la palabra? Separados de Dios, nada podemos hacer. Segundo, es porque el hombre cree, está convencido que a Dios no lo necesito. Cuando el pueblo tomó la decisión de alabar a otros dioses, a los Baales, a Astaró, por eso se postraban delante de ellos, se inclinaban a ellos, le pedían a ellos, le rendían honor y gloria, arrojaban coronas de alabanza a unas estatuas porque las podían tocar, a unas imágenes porque los podían ver. Pero nuestro Dios es espíritu. Y como ese espíritu no lo vemos, como ese espíritu no lo podemos tocar. Pero una cosa es creer que verdaderamente yo a Él no lo necesito. Otra gran mentira de Satanás. ¿Cómo no voy a necesitar a Dios? ¿Cómo el hombre no va a necesitar de Dios? Creernos autosuficientes, que yo proveo, es que yo tengo plata y puedo pagar un tratamiento si me enfermo, los mejores médicos, los mejores hospitales, o si voy a otro país, porque puedo proveer. Qué engaño de Satanás. ¿Cómo no voy a necesitar de Dios? Si así como te decía ahorita, si camino por Él, si respiro por Él, si como por Él, tengo trabajo por Él, ¿cómo no lo voy a necesitar? El hombre verdaderamente necesita de Dios. Aunque el hombre tenga dinero, necesita sentirse perdonado en lo más profundo de su corazón.
El hombre, así tenga dinero, necesita tener en el corazón que aunque es y ha sido pecador, tener la plena convicción que ha sido perdonado, que ha sido rescatado del mismo infierno. Entonces, ¿cómo voy a decir que no necesito a Dios? Por eso Dios se le presentó al pueblo como el Dios de la palabra, el Dios que tiene el poder de perdonar pecado, el Dios que tiene el poder de la vida y de la muerte, el Dios que tiene el poder de dar la salvación, o el poder en sus labios de juzgar, o sea, también de, así como de salva, también de condenar al hombre. ¿Cómo no? ¿Cómo yo tomo la decisión de dejar a Dios? Es porque yo ejerzo el derecho legal que Dios nos ha concebido. Así como te decía ahorita, Dios es fiel, y nosotros en nuestra infidelidad podemos tomar la decisión de dejar a Dios. Y cuando usted y yo tomamos la decisión de dejar a Dios, de dejar sus caminos, de dejar sus principios, de dejar sus promesas, estamos ejerciendo ese mismo derecho que Él nos dio. Porque tú y yo tenemos derecho de escoger. El pueblo tomó su autoridad de escoger. ¿Sabes tú y yo por qué dejamos a Dios? Y dile a tu hermano: Dios me está confrontando. ¿Y tú y yo por qué dejamos a Dios? Es porque realmente no creemos en su palabra. Sí, el hombre, la mujer, el joven, el anciano, el adolescente, ¿por qué deja a Dios? Porque verdaderamente no cree en su palabra. Y al no creer en su palabra, no está creyendo en el Dios que dio su bendita palabra. Por eso el hombre toma esas decisiones tan malas. Porque si verdaderamente el hombre, la mujer creyera en la palabra de Dios, tiene la convicción que su palabra se cumple en su totalidad, y que lo que está escrito se cumple, que la promesa, la profecía que está escrita en su bendita palabra se va a cumplir tarde o temprano. Así como cuando dice la Biblia que lo que yo siembre yo lo voy a recoger, está escrito y no va a cambiar. Entonces, si yo estoy creyendo en el Dios de la palabra, yo nunca voy a dejar a Dios. Nunca tomo, ni siquiera me entro en permitir que Satanás tome mi mente y empiece a controlar mis pensamientos para tomar la mala decisión de dejar lo más grande, lo más hermoso, lo más divino, el todo que Dios me ha regalado, que es Él. Por eso necesitamos creer en su bendita palabra. Satanás es padre de mentira. Dios es verdad. Dios habla verdad. Entonces tú y yo no tomemos esa mala decisión de dejar a Dios. Más bien la invitación es que crezcamos en la fe hacia su bendita palabra. Oye, es hermoso
Es grandioso, es poderoso creer en la palabra de Dios. Como ahorita te decía, la palabra de Dios, Él se presentó como el Dios de la palabra. Él se presentó como el Dios real que es Él. Y le dijo al pueblo: así soy yo. La palabra mía es la imagen mía. La palabra mía es el espejo de lo que yo soy. Por eso Él no habla mentira. Cuando Él dijo a Moisés y le dijo al pueblo: yo no los dejaré, nunca los dejó. Por eso en esta mañana usted y yo hemos de creer en la palabra de Dios. Porque si usted y yo creemos en la palabra de Dios, nunca nos vamos a retirar de Él. Nunca le vamos a decir: hasta aquí llegué yo. No voy a volver a esa iglesia. No voy a seguir leyendo la Biblia. No voy a seguir orando. No voy a seguir esforzándome en la santidad. Antes, al contrario, cuando yo creo en la palabra, creo en lo que está escrito. Como te decía ahorita, aunque haya sido un vil pecador, dice la Biblia que Él es grande en misericordia para perdonarme a mí de todos mis pecados, lavarme de mi maldad y darme unas vestiduras nuevas, porque es la palabra lo que lo dice. Es el Dios de la palabra que está escrito. Yo lo creo y yo lo vivo. La gloria sea para Él. Es el Dios de la palabra que, aunque dice que Él levanta al caído, que Él sostiene a los huérfanos, a las viudas, que Él abrirá camino donde no lo hay. Por eso es el Dios de la palabra. Entonces, si Él me está diciendo a mí la verdad, yo debo de permanecer en la verdad, creer en su palabra. Y si creo en su palabra, le voy a creer a Él. Que aunque pasen momentos difíciles, le estoy creyendo es al Dios de la palabra, al Dios de mis antepasados. Porque por fe usted y yo venimos de Abraham. Por fe usted y yo venimos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y si ellos le creyeron a la palabra y tomaron la determinación de nunca apartarse, nosotros también tenemos la capacidad de permanecer fieles con Cristo y de nunca decir: te voy a dejar. Por el contrario, enamórame más. Enamórame de tu palabra. Enamórame de tus mandamientos. Enamórame de tu ley. Enamórame de tus promesas, porque tus promesas son para mí, son para ti, y las quiero vivir y las quiero experimentar, porque tú eres un Dios real. Tú no eres un Dios falso que le pido y no está en la capacidad de darme, que aunque lo alabe no recibe la alabanza. Pero tú sí eres real. Recibes mi alabanza, recibes mi adoración, y aún te cargas con mis problemas. Por eso dice la palabra: no te dejaré, yo te acompañaré y te levantaré. Porque está escrito en su palabra que Él rescata al hombre, levanta al hombre y le da nuevas fuerzas. ¿Y todo para qué? Para que su nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Porque Él es el Dios de la eternidad. Gloria sea a Él. ¿Por qué dejó a Dios? Por eso se podrá pensar: pero esa palabra es para los que no están en Cristo. Es para los que no se han bautizado. La Biblia dice que el que se crea firme, fíjese que no caiga. Porque tanto el bautizado
tanto el salmista, el adorador, tanto el pastor, el evangelista, el profeta, firme, fíjese que no caiga, porque todos estamos en la capacidad de un día llegar a Dios. Un día el enemigo nos puede engañar con su astucia y hacernos creer que podemos tener una vida sin Cristo, que verdaderamente no necesito de Cristo. Que yo puedo ejercer mi derecho de escogencia. Y que la palabra es escrita por hombres. La palabra es escrita por hombres. Entonces, como es escrita por hombres, el hombre está lleno de imperfecciones, de contradicciones. El hombre hoy día cambia de emociones, de sentimientos. Entonces es un hombre cambiante. Entonces el hombre, ¿qué puedo esperar en una palabra que está escrita por el hombre? Pero se nos olvida que es que el versículo dice: fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Ahí está la gran diferencia. Sí, Dios permitió que el hombre las escribiera, pero fue inspirada por Dios, por el Dios perfecto, por el Dios que no cambia, por el Dios de la verdad. Entonces, fíjese que no caigamos. Y cuando muchas veces tú y yo dejamos a Dios, ¿sabes cuándo? Cuando tú y yo queremos hacer nuestra propia voluntad. Cuando queremos hacer a mi parecer, y quiero comportarme a mi parecer, y quiero actuar a mi parecer. Ese es el momento donde tú y yo le hemos dado la espalda a Dios y hemos dejado a Dios, después de tenerlo como el pueblo en la tierra, en las promesas, después de ver su poder, después de notar su misericordia, después de ver lo que Dios ha hecho en nosotros. Decimos: quiero hacer mi vida. Ese es el momento donde a Dios lo dejamos. Y para terminar, cuando dejamos a Dios, el no practicar su palabra. Porque Dios no quiere oidores solamente. Dios quiere hombres y mujeres que practiquemos su palabra. Dios no quiere que solamente seamos aquellos hombres y mujeres con conocimientos. Pero ¿qué de la práctica del conocimiento que hemos recibido por misericordia? ¿De qué me sirve a mí años y años alimentarme, oír, leer la palabra, pero seguir mi vida como si el poder de la palabra no hubiese entrado en mí y no tuviese la capacidad de transformar mi conducta, de transformar mis palabras, de transformar mis pensamientos? Cuando yo verdaderamente no practico la palabra de Dios, estoy dejando a Dios. Porque si yo tomo a Dios, lo oigo, lo guardo en mi corazón y quiero agradarle. Quiero poner en práctica lo que Él por misericordia me ha dado a mí. Y por misericordia que me ha perdonado, me ha lavado, le voy a servir. Y quiero servirle de todo corazón. Porque no es el hombre que escoge a un servidor, no es el hombre que escoge a alguien que trabaje en el ministerio. Es el Espíritu Santo, como nos ha escogido a ti y a mí. Pero es necesario que el hombre y la mujer seamos como Moisés, como Abraham, como Jacob, Isaac, como Josué.
hombres valientes y esforzados, mujeres valientes y esforzados, que después de que tengamos lo más maravilloso que es Dios, lo valoremos, lo retengamos, y lo más bonito, no dejarlo, porque ¿qué será de mi vida sin Cristo? ¿Qué será? Gracias. ¿Qué será de tu vida sin Cristo? Porque recuerda que el hombre necesita de Dios. El hombre sin Dios no puede vivir. Recuérdate cuando Dios se te acercó a ti en los momentos más difíciles. Era porque necesitábamos de Dios. Cuando tú y yo tocamos esa puerta, era porque necesitábamos de Dios. Y Dios no nos dio la espalda, por el contrario, con los brazos abiertos los extendió para que tú y yo pudiéramos entrar en Él y cenar con Él. Pero es el momento de tomar decisiones. Es el momento de vivir conforme a la palabra. Porque si Él no me ha dejado a mí, como yo, como tú, lo vamos a dejar. Si Él es el todo de mi vida, Él es la esperanza de mi vida. Ahorita el siervo colocó en el salmo: Él es mi castillo, Él es mi refugio, Él es mi pronto auxilio, Él es mi sostén, Él es nuestro ayudador. Entonces, si yo abandono a Dios, ¿quién va a ser nuestro ayudador? ¿Quién va a ser nuestro socorro? ¿Quién va a ser el que me levante? ¿Quién va a ser el que me da salvación? Por eso dice la Biblia: separados de mí nada podemos hacer. Pero tenemos al Dios de la palabra, al Dios que se nos ha presentado, al Dios que por misericordia el Espíritu Santo cada día nos redarguye y cada día coloca en nosotros hambre de Él. Piensa en este momento: ¿será que realmente en la semana quisiste estar aquí? ¿Quisiste estar oyendo o viendo esta imagen? En el profundo de tu corazón, yo creo que no. Pero es el Espíritu Santo que ha tocado nuestro corazón, cambió nuestra mentalidad y nos dio ese deseo de seguir buscándole, de seguir deseándolo, de seguir el deseo de seguir conociéndolo, porque Él sabe que nosotros sin Él no somos nada. Por ahí hay una frase: Él es Dios y Él no necesita de ti ni de mí, pero tú y yo sí necesitamos de Él. Ahí sentado, cierra tus ojos. Démosle la honra y la gloria a nuestro Dios. Santo es Él. Padre, por eso te alabamos, por eso te bendecimos, porque eres ese especial tesoro que se nos ha presentado a nuestras vidas. Padre, hoy puedo decir: desde que tú llegaste a mi vida ha sido cambiada. Desde que tu misericordia tocó mi corazón, mi vida tiene sentido. Porque cambiaste el lamento en baile. Porque cambiaste y estás cambiando a este hombre pecador, así como lo estás haciendo con cada uno de tu pueblo, así como aquellas personas que nos están viendo por primera vez. Padre, tú has sido fiel con nosotros.
pero nosotros hemos sido infieles contigo. Perdónanos porque muchas veces te hemos dejado. Perdónanos por dejarnos llevar del pecado, porque está escrito en tu palabra que cuando el hombre peca se separa de Dios. Padre, pero es tu amor, es tu misericordia, que tu fidelidad no nos abandona, sino que nos redarguyes para que tú y yo nos pongamos en paz con nuestro Dios. Pero en este momento queremos decirte: ayúdanos, por favor, porque hoy he entendido que yo sin ti no puedo vivir. Porque ¿qué va a ser de mi familia sin ti? ¿Qué va a ser de mi familia sin ti? ¿Qué va a ser de ese hijo que está pasando por la droga sin ti? ¿Quién lo va a rescatar? ¿Quién me va a sanar de esa enfermedad terminal? Si solamente dice tu palabra que tú tienes el poder de sanar. ¿Y qué va a ser de mí la salvación mía y de mi familia si te dejamos a ti? Por eso Jesús dijo en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso, Padre, ayúdanos a creer en tu palabra, a convencernos que separados de ti nada podemos hacer. Perdónanos, límpianos, pero levántanos en tu poder, para que cuando aprendamos tu palabra, oigamos tu voz, tengamos un deseo ferviente de obedecer y de practicar tu bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. En Cristo Jesús.